Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a vuestro canal Espiritualidad Práctica. Vamos a estudiar el capítulo 17 del libro de Apocalipsis, donde Juan tiene una visión sobre la gran ramera. Leamos Apocalipsis 17, 1 y 2. Dice: Y uno de los 7 ángeles que tenían los 7 tazones vino y habló conmigo y dijo: Ven, te mostraré el juicio sobre la gran ramera que se sienta sobre muchas aguas, con quienes los reyes de la tierra cometieron fornicación. Entre tanto, los que habitan en la tierra fueron emborrachados con el vino de su fornicación. Como mencioné en el capítulo anterior, todo impío tendrá su juicio. Y es uno de los 7 ángeles que tenían los 7 tazones que fueron derramados en el capítulo anterior, el que muestra a Juan el juicio de la gran ramera. Esta ramera se sienta sobre muchas aguas. Esto nos dice que influye y tiene dominio y poder sobre muchos pueblos, sobre multitudes de gente. La fornicación que comete la gran ramera con los reyes de la tierra representa la idolatría. No es necesario postrarse de rodillas y adorar para cometer idolatría. ¿Cómo comete idolatría la gran ramera, el sistema religioso falso que dice ser cristiano, pero que no cumple los mandamientos de Dios? ¿Cómo cometen fornicación o idolatría los falsos cristianos con los reyes de la tierra? Dándoles su apoyo, su voto, coronando reyes en caso de la Iglesia Católica, haciéndose partícipes en los grandes eventos políticos y ocupando puestos de honor en desfiles militares, recibiendo regalos y propiedades inmobiliarias gratuitas de parte de los gobiernos. Hasta hace poco, los sacerdotes recibían vivienda gratis, pisos en los mejores emplazamientos de las ciudades sin pagar un euro. Los gobiernos les ponen pisos a los sacerdotes gratis, igual que un adúltero pone un piso a una prostituta. Por eso la comparación que hacen las escrituras de la religión falsa con una gran ramera es exactamente así. Pero idolatría también es venerar imágenes de santos y vírgenes. Quien haga esto está incumpliendo un mandamiento de la ley de Dios. Leamos el segundo mandamiento de los 10 que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Los 10 mandamientos los puedes encontrar en Éxodo 20. Y la cristiandad católica los ha modificado. Directamente ha eliminado el segundo mandamiento y ha duplicado el 10º. ¿Qué dice el segundo mandamiento de la ley de Dios? Éxodo 20, 4 y 5. Dice: No debes hacerte una imagen tallada ni forma alguna parecida a cosa que esté en los cielos arriba, o que esté en la tierra debajo, o que esté en las aguas debajo de la tierra. No debes inclinarte ante ellas ni ser inducido a servirlas, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios que exige devoción exclusiva. Este texto, en su totalidad, ha sido eliminado no de las Biblias, sino de los catecismos. Pero como la gente no lee las Escrituras, no conoce la verdad, son engañados. Analicemos el texto. En primer lugar dice: no te harás ninguna imagen, porque Dios no tiene imagen. Y no está hablando de dioses paganos, está hablando de imágenes en general, de cualquier cosa o persona que esté en los cielos arriba o en la tierra abajo o en las aguas debajo de la tierra. No debes inclinarte ante ella. Cuando la gente se acerca a un santo o a una virgen, a una imagen de ellas, lo primero que hace es inclinarse ante ellas. Tanto adoración como veneración son idolatría. La veneración implica rendir culto, inclinarse ante una imagen que no es Dios. Dios exige devoción y veneración exclusiva. En cuanto al 10º mandamiento, en los catecismos aparece duplicado. Claro,
para que les salgan las cuentas. Al haber quitado uno, tienen que duplicar otro. El noveno mandamiento en las Escrituras es Éxodo 20:16. No debes dar testimonio falsamente como testigo contra tu semejante. Y el décimo, Éxodo 20:17. No debes desear la casa de tu semejante. No debes desear la esposa de tu semejante, ni su esclavo, ni su esclava, ni su toro, ni su asno, ni cosa alguna que pertenezca a tu semejante. ¿Qué dice el noveno y el décimo mandamiento en los catecismos de la Iglesia Católica? El noveno dice: no consentirás pensamientos ni deseos impuros. La explicación que da de este mandamiento es: no consentirás el deseo de bienes terrenos y en especial apetito desordenados de placeres deshonestos. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que pertenezca a tu prójimo. Eso el noveno. Y el décimo mandamiento en los catecismos de la Iglesia Católica dice: no codiciarás los bienes ajenos. Está duplicado. Explicación: prohíbe la avaricia y el deseo de una apropiación indebida. No desearás su casa, su campo, su siervo o su sierva, su buey o su asno, nada que pertenezca a tu prójimo. Es una copia del anterior. El noveno y el décimo son el mismo, duplicado. Esto es muy grave. Eliminar uno de los 10 mandamientos y duplicar otro es muy grave. Solo por eso deberías salirte de Babilonia si quieres pertenecer al pueblo de Dios. Como dice Apocalipsis 18:4, sálganse de ella, pueblo mío, si no quieren participar con ella en sus pecados y si no quieren recibir parte de sus plagas. No solamente cometen fornicación con los reyes de la tierra, dándoles su apoyo, su voto y mostrándoles gran admiración, sino que también inducen a los que habitan en la tierra a hacer lo mismo. El único merecedor de gobernar la tierra es Cristo y su Padre. A Él debemos apoyar políticamente. Todo el que respalda un gobierno del hombre por el hombre no secunda el gobierno del hombre por Cristo y no pertenece a Cristo. Leamos Apocalipsis 17:3. Dice: y me llevó en el poder del Espíritu a un desierto, y alcancé a ver a una mujer sentada sobre una bestia salvaje de color escarlata que estaba llena de nombres blasfemos y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Me llevó en el poder del Espíritu. Esta frase define lo que es una visión. Cada vez que a Juan se le muestra una visión, Juan tiene la sensación de ser llevado o transportado a otro lugar donde acontecen estas visiones. Unas veces tiene la sensación de ser llevado sobre la arena del mar, otras al desierto y otras frente al mismísimo trono del Padre Celestial. Y todo esto gracias al Espíritu Santo actuando en él, siendo Juan lleno de Espíritu Santo. Esta vez Juan siente que es llevado al desierto, un lugar de prueba en las Escrituras. Jesús fue llevado también al desierto por el Espíritu para ser probado con las tentaciones del diablo. El pueblo de Israel vagó 40 años por el desierto, donde fue probado y purificado antes de alcanzar la tierra prometida. Y ahora lo que ve Juan en ese lugar es a la bestia salvaje y a una ramera sentada sobre ella. Dios también los probará a ellos, a los gobiernos humanos, dejando que Satanás ejerza su influencia sobre ellos. Pero ellos, en lugar de arrepentirse y resistir al diablo, odiarán y asesinarán a los santos del Eterno y serán juzgados por esto.
política y religión, la bestia salvaje y la ramera. Serán juzgados por no arrepentirse de todas sus abominaciones. La bestia es de color escarlata, al igual que el dragón de color de fuego del capítulo 12 de Apocalipsis. Este color indica pecado, como nos dice Isaías 1:18. Dice: vengan pues y enderecemos los asuntos entre nosotros, dice Yahvé. Aunque los pecados de ustedes resulten ser como escarlata, se les hará blancos justamente como la nieve. Aunque sean rojos como tela de carmesí, llegarán a ser aún como lana. La bestia está llena de nombres blasfemos porque esa es su actitud, la de insultar todo lo que se llama Dios. El anticristo se enaltecerá a sí mismo y al humanismo en vez de a Dios. Leamos Apocalipsis 17:4. Dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y estaba adornada con oro y piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano una copa de oro que estaba llena de cosas repugnantes y de las inmundicias de su fornicación. La mujer hemos dicho que representa la religión falsa, los falsos cristianos cometiendo idolatría con todo lo que ello conlleva. En la Edad Media participaron en las condenas inquisitorias a los santos y en la actualidad están participando en pederastia, en abusos sexuales a menores. La mujer está vestida de púrpura y escarlata porque estos son los colores asociados a la riqueza y a la realeza. Tanto reyes como sacerdotes y obispos usan estos dos colores y está adornada con oro y piedras preciosas debido a la opulencia de la Iglesia Católica hasta nuestros días. Para nada están siguiendo los pasos de Cristo, que no tenía dónde reposar la cabeza. Era humilde y todo su servicio al prójimo, sus enseñanzas, sus curaciones, lo hacía gratuitamente. Todas las religiones hoy en día se enriquecen de alguna manera por sus servicios, bien pidiendo el diezmo, como hacen los pastores evangelistas, bien cobrando una nómina, como hacen los sacerdotes. Cristo dijo a sus apóstoles, cuando estos le preguntaron si podían cobrar por sus servicios al prójimo y a Dios. Mateo 10, 7 al 9 dice: al ir, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Curen enfermos, levanten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. Recibieron gratis, den gratis. No consigan oro ni plata ni cobre para las bolsas de sus cintos. Lo dejó bien claro, pero parece que la gente eso no quiere escucharlo. Los apóstoles, aparte de predicar y sanar, tenían otros trabajos remunerados, pero jamás cobraron por el servicio al prójimo y el servicio a Dios, ni al enseñar ni al sanar. Muchos youtubers hoy en día tienen canales gratuitos, pero también tienen otros canales privados de pago, o les paga YouTube cuando alcanzan un número de visualizaciones o suscriptores. Si cobramos por enseñar la palabra, cuando Cristo venga, nos dirá, ¿tú ya recibiste tu recompensa? Sobre las donaciones no opino, porque es algo voluntario. Pero cobrar por la espiritualidad que se nos ha dado gratis no es lícito. Si has gastado un dinero en el equipo para difundir la palabra de Dios, Dios te recompensará. Pero si cobras por predicar la palabra, ya estás pagado. No obtendrás recompensa por parte de Dios por tu servicio. Dice el versículo 4, que la mujer lleva en su mano una copa de oro llena de cosas repugnantes y de la inmundicia de su fornicación. Las copas en las Escrituras contienen eventos, juicios,
obras de quien porta la copa. Y esta copa se le da a beber a las naciones. En el caso de las copas de la ira, Dios da de beber a las naciones impías del vino de su cólera. En el caso de la mujer, la ramera, Babilonia la Grande, da de beber a muchos pueblos del vino de su fornicación, incitando a las naciones a hacer lo mismo que ella y haciéndolas partícipes de sus pecados, al idolatrar a gobernantes, mostrándoles su apoyo y su gran admiración y dándoles su voto. En vez de reconocer que el único gobernante legítimo en la tierra es Cristo, Él es quien queremos que nos gobierne y el único que traerá verdadera paz y justicia a la tierra. En estos 6000 años ha quedado perfectamente demostrado el desastre de gobierno que ha resultado el gobierno por el hombre con Satanás a la cabeza. La tierra está llena de injusticia, de miseria, de violencia y de pobreza. Leamos Apocalipsis 17:5. Dice: y sobre su frente estaba escrito un nombre, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las cosas repugnantes de la tierra. ¿Qué implica el que sobre la frente de la mujer esté escrito el nombre Babilonia la Grande? Que esta mujer se identifica con Babilonia y sus prácticas, obra como ella. Babilonia comienza con la fundación de Babel. Babel fue fundada por Nimrod o Gilgamesh, son la misma persona. Nimrod era un semidios, era 2/3 Dios y 1/3 hombre. Tenía los genes de los ángeles caídos, que tomaron por esposas a las hijas de los hombres y les nacieron gigantes, los Nefilim. Nefilim significa caído. Tanto a los ángeles caídos como a sus hijos se les llama Nefilim, los caídos. Leamos Génesis 10, 8 al 10. Dice: y Cus llegó a ser padre de Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso sobre la tierra. Se exhibió como un poderoso cazador en oposición a Yahvé, y el principio de su reino llegó a ser Babel. Babilonia hoy en día se sitúa en Irak, a orillas del río Éufrates. Babilonia fue la cuna de la idolatría, fuertemente influenciada por Sumeria. Adoptó sus malas prácticas y sus dioses, llegando a ser una ciudad donde reinaban las prácticas de magia, brujería y adivinación, y la adoración a ídolos como Marduk, su dios principal. Anu era el dios del cielo, Enlil el dios del aire, Ea el dios de las aguas, Sin de la luna, Shamash el dios del sol, Istar o Semiramis o Astarte, diosa proveniente de Venus, era la diosa del amor, pero también de la guerra. Esta diosa dijo haber engendrado un hijo de su difunto marido Nimrod, que era el mismo Nimrod encarnado. A este hijo, Tamuz, se le llamó el Niño Dios y se le adjudicó el título de Salvador del mundo. De ahí procede la creencia de la Trinidad, adoptada por los romanos cuando conquistaron esas tierras. Los países que formaban parte del Imperio Romano, a los cuales la Iglesia Católica, Apostólica y Romana da de beber de su copa de idolatría, de paganismo y de inmundicia, son en la actualidad Italia, Malta, Francia, Suiza, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, España, Portugal, Austria, Hungría, Eslovenia, Croacia, Bosnia, Montenegro, Serbia, Albania, Grecia, Macedonia, Bulgaria, Rumanía, Chipre, parte de Alemania, Gran Bretaña, partes de Marruecos, Argelia, Libia, Túnez, Egipto, Turquía, Siria hasta el Éufrates, Líbano, Israel, Palestina y Jordania. Durante un breve tiempo, Roma gobernó Irak
y zonas de Georgia, Armenia, Azerbaiyán y Alemania entre el Rin y el Elba. Todos estos países formaban parte del Imperio Romano. El Imperio Romano mezcló los ídolos paganos de estos países de su imperio, tales como Grecia, Egipto, Babilonia y Sumeria, con el cristianismo, dando lugar a creencias y prácticas religiosas pagano-cristianas, como la Trinidad, la veneración a multitud de santos y vírgenes. Los babilonios tenían 2500 dioses. Cada ciudad tenía un dios que era su patrón. Ahora esos dioses han sido sustituidos por vírgenes y santos, que siguen siendo los patrones de esa ciudad. Como había 2500 dioses, pues ahora hay multitud de vírgenes, cristos y santos que sustituyen a estos dioses. Pero la raíz de la práctica es la misma, son los patrones protectores de la ciudad. Para que les cuadren las cuentas han tenido que nombrar multitud de vírgenes, de cristos y de santos. Prácticas como sacar a estos santos en procesión, como comernos el huevo de Pascua, como decorar y poner regalos debajo del árbol de Navidad, las fechas de la celebración de la Navidad. Todas estas prácticas tienen raíces paganas que provienen de las prácticas de todos estos países paganos de la antigüedad. Estos países son las muchas aguas sobre las que se sienta la ramera. Estas creencias pagano-cristianas posteriormente se extendieron a todos los países que hoy profesan la religión católica, toda América, Canadá, Australia, Centroáfrica y Filipinas. A más de medio mundo ha dado de beber de su copa de idolatría e inmundicias la gran ramera, Babilonia la Grande. Leamos un texto en el que Jeremías también compara a Jerusalén con una ramera cuando ésta adoptó las prácticas de sus países vecinos, adorando a dioses paganos. Jeremías 3, 6 al 9 dice: Yahvé procedió a decirme en los días de Josías el rey: ¿Has visto lo que ha hecho la infiel Israel? Está yendo sobre toda montaña alta y debajo de todo árbol frondoso para cometer prostitución allí. En los tiempos de Jeremías se realizaban ofrendas, sacrificios y adoración a dioses paganos en las cimas de las montañas, en los lugares altos y debajo de los árboles frondosos. De ahí viene la tradición pagana de poner el árbol de Navidad en nuestras casas, dejando regalos debajo de sus ramas, igual que los paganos dejaban ofrendas a los dioses debajo de esos árboles frondosos. Sigo leyendo. Y después de haber hecho ella todas estas cosas, yo seguí diciendo que volvieran aún a mí, pero no se volvió. De la misma manera Dios nos pide ahora que nos volvamos a Él diciendo, Apocalipsis 18:4, sálganse de ella, pueblo mío, si no quieren participar con ella en sus pecados y si no quieren recibir parte de sus plagas. Es importante que nos salgamos de esta religión falsa si no queremos recibir las plagas de las copas. Yo también he sido católica. Me educaron en esta religión y me bautizaron cuando era un bebé y no tenía uso de razón. Juan el Bautista y los apóstoles bautizaban a personas adultas que habían decidido volverse a Dios, arrepentirse de sus pecados y nacer a una nueva vida. No bautizaban bebés. También tomé la comunión a los 9 años, cuando tampoco tenía la madurez para discernir. Pero cuando tuve que confirmar mis creencias a los 13 años, ya no realicé el acto de confirmación. Me salí de Babilonia la Grande y empecé a estudiar las Escrituras, borrando primero de mi mente todas las enseñanzas de hombres mezcladas con paganismo, adorando solo al único Dios verdadero, a través de su Hijo Jesucristo, como Él nos enseñó.
Así debemos adorar y así debemos orar, como Jesús nos enseñó en las Escrituras. Sigo leyendo el relato de Jeremías. Y Judá siguió mirando a su propia hermana traicionera. Cuando llegué a ver eso, por la mismísima razón de que la infiel Israel había cometido adulterio, la despedí y procedí a darle el certificado de su pleno divorcio. Fijaos, Dios le dio el certificado de divorcio a su pueblo Israel. Ahora su pueblo está formado por judíos y gentiles, por todo el que hace su voluntad, el Israel del nuevo pacto. Sigo leyendo. No obstante, su hermana Judá, la traicionera en sus tratos, no se atemorizó, sino que ella también empezó a ir y cometer prostitución. Y la prostitución de ella ocurrió, fijaos, debido a su concepto frívolo. Y siguió contaminando la tierra y cometiendo adulterio con piedras y leños. La expresión con piedras y leños se refiere a los ídolos hechos de piedra y madera, a los que rendían culto Israel y Judá. Fijaos que dice que la prostitución de ella ocurrió debido a su frivolidad. Leamos la definición que nos da el diccionario de frivolidad y comparémosla con lo que está pasando en nuestros días. Frívola. Persona que no concede a las cosas la importancia que merecen. No las hace con la seriedad, el sentimiento y el interés requeridos y solo piensa en el aspecto divertido y lúdico de la vida. ¿No es eso exactamente lo que está ocurriendo en nuestros días? La gente celebra como algo divertido y lúdico la Navidad, coloca el árbol con los regalos para los niños, se come el huevo de Pascua, todo por diversión, sin pensar en cuál es su raíz, su origen y la importancia que esto tiene para Dios. Hemos de salir de estas prácticas paganas. Muchos escuchan, lo saben y siguen haciéndolo. No salen de esas prácticas por diversión, por frivolidad. Pero esta frivolidad los lleva a cometer adulterio contra Dios. Leamos Apocalipsis 17:6. Dice: Y vi que la mujer estaba borracha con la sangre de los santos y con la sangre de los testigos de Jesús. Pues al alcanzar yo a verla, me admiré con gran admiración. La religión falsa siempre ha tenido las manos manchadas de sangre de los santos, los apartados del mundo que cumplen los mandamientos de Dios, y con la sangre de los testigos de Jesús, los que además de ser santos dan testimonio de Jesús. La persecución, tribulación y muerte de los siervos de Dios ha ocurrido siempre, desde que los fariseos y los maestros de la ley condenaron a muerte a Jesús y lo entregaron a los romanos para que lo mataran, pasando por las matanzas de cristianos por parte de los romanos, los cuales se hacían pasar por dioses y a los cuales se les rendía culto en los templos paganos. Los musulmanes en el nombre de Alá y los cristianos en el nombre de Yahvé también libraron sangrientas batallas como las de las cruzadas. Pero los musulmanes no distinguían entre cristianos verdaderos y falsos, con lo cual cayeron ambos. También la Inquisición quemó en la hoguera a muchos santos como Juana de Arco, la Beata Dolores, y casi acaban hasta con la mismísima Teresa de Jesús. Cualquier persona que tuviese alguna revelación divina era considerada bruja o brujo. Tanto la cristiandad católica como la Iglesia protestante evangélica participaron en la Inquisición, en la persecución y muerte en la hoguera de cátaros, judíos, musulmanes y santos de Dios. Gente que decía tener visiones era considerada como brujos o brujas. La Inquisición también asesinó a cualquier científico que contradijera sus creencias, como la de que la Tierra es plana y es el centro del universo. De esa manera, la mujer, la gran ramera,
se emborrachó con la sangre de los santos y de los testigos de Jesús. En la actualidad, todavía 360 millones de cristianos son perseguidos por sus creencias religiosas en países del África subsahariana, Corea del Norte y Asia. Leamos Apocalipsis 17, 7 y 8. De modo que el ángel me dijo: ¿por qué te admiraste? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia salvaje que la lleva y que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia salvaje que viste era, pero no es, y no obstante está para ascender del abismo y ha de irse a la destrucción. Y cuando vean cómo la bestia salvaje era, pero no es, y no obstante estará presente, los que moran en la tierra se maravillarán con admiración, pero sus nombres no han estado escritos en el rollo de la vida desde la fundación del mundo. El ángel dice a Juan: yo te diré el misterio de la mujer, el sistema religioso falso, y de la bestia que la lleva. La bestia lleva sobre su lomo a la mujer, la sustenta y le muestra favor. Y la mujer le muestra favor a la bestia y fornica con ella dándole su apoyo y su bendición. Ambas, política y religión, se sustentan entre sí y se apoyan. Ambas siempre han cabalgado juntas. Ambas gobiernan el mundo, dejando de lado a Dios, siéndole infiel. En este texto nos está hablando de 2 bestias salvajes, una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, y otra bestia que era pero no es, y está para ascender del abismo, y ha de irse a la destrucción. Ese es el anticristo. La bestia con 7 cabezas y 10 cuernos representa al imperio de 7 reyes que han perseguido a la mujer, el pueblo de Dios, durante toda la historia. Estos son Babilonia, Asiria, Medo-Persia, Egipto, Grecia y Roma. El 7º es el imperio nazi de Hitler. Los 10 reyes son los países que se aliarán con el anticristo cuando él empiece a gobernar y aplicarán como él la política de persecución y eliminación de los cristianos, a los cuales, al igual que Hitler, acusará de ser los culpables de todas las calamidades que ocurrirán en la tierra durante su gobierno de 7 años, especialmente en los últimos 3 años y medio. El anticristo será el 8º rey, como ahora veremos. ¿Qué significa que la bestia era, pero no es, y está para subir del abismo? Esta bestia es el anticristo. Ha habido muchos anticristos en la historia, opositores confesos a Dios, que han querido ser como Dios y gobernar el mundo, y han negado a Dios y a Cristo, empezando por Satanás, un querubín protector del Edén, y continuando por hombres como Nimrod, fundador de Babilonia e ideador de la Torre de Babel. Faraón, en los tiempos de Moisés, también pensó que era un dios. Sennacherib, el asirio, creador de todo paganismo que después asimiló Babilonia y que también hizo la guerra contra Judá, pueblo de Dios, y se creyó un dios. Otro anticristo que se creía un dios fue el rey de Tiro, al que se le compara en las Escrituras con Lucifer. Antíoco Epífanes, el griego que profanó el templo de Dios y sacrificó un cerdo a Zeus en el lugar santísimo. Esta fue la primera abominación desoladora. No confundir con la abominación desoladora que existirá en el futuro y que será una inteligencia artificial con la imagen de la bestia salvaje, el último anticristo, que todavía no se ha manifestado. El 6º candidato a anticristo sería Nerón César, cuya suma de su nombre da como resultado 666, y también persiguió al pueblo de Dios. El 7º candidato, la bestia salvaje que era pero no es y está para ascender del abismo, es el siguiente gobernante en masacrar al pueblo judío después de Roma,
Adolfo Hitler. Este gobernante, dice el versículo 11, que también es el octavo, el futuro anticristo, que aún no se ha manifestado. Por lo tanto, el anticristo del que habla este texto, que en los tiempos de Juan era, pero no es, tuvo que ser uno de los anteriores anticristos también, anteriores al tiempo de Juan, porque dice que era antes de Juan. Quizás fue Antíoco Epífanes, quizás fue Antíoco Epífanes la bestia que era antes de Juan y cometió la abominación desoladora en el año 168 a.C. El siguiente anticristo, que dice el versículo 9, que todavía no ha llegado en los tiempos de Juan, sería Hitler, el séptimo. Y el octavo, que es también el séptimo, sería el anticristo que falta por manifestarse, que es la reencarnación de Hitler que sube del abismo. Esto es un poco difícil de entender, pero lo vamos a volver a explicar en los siguientes versículos. Dice Juan que la gente se maravilló al ver que la bestia era, pero no es, y vuelve a estar presente, lo cual se asemeja a una falsa resurrección, ya que el anticristo es un imitador de Cristo en todo, pero a la inversa. La expresión «sus nombres no están escritos en el rollo de la vida desde la fundación del mundo», refiriéndose a los que se asombran de la reaparición de la bestia, es una expresión utilizada para enfatizar que estas personas no serán salvas. No tener tu nombre escrito en el libro de la vida significa no ser salvo, pero diciendo que esto ocurre desde la fundación del mundo, enfatiza todavía más la idea de no ser salvo. Todos los nombres están escritos en el libro de la vida, pero al transgredir la ley de Dios y no haber arrepentimiento, estos nombres son borrados del libro de la vida. El primer humano que fue borrado del libro de la vida fue Caín, porque Adán y Eva sí se arrepintieron de su pecado. Leamos Apocalipsis 17, 9 al 11. Dice: aquí es donde entra la inteligencia que tiene sabiduría. Las 7 cabezas significan 7 montañas, sobre las cuales se sienta la mujer, y hay 7 reyes. 5 han caído, uno es, y otro todavía no ha llegado, pero cuando sí llegue tiene que permanecer un corto periodo de tiempo. Y la bestia salvaje que era, pero no es, también ella misma es un octavo rey, pero proviene de los 7 y se va a la destrucción. Estos versículos, junto con la interpretación del número de la bestia 666, son los más difíciles de interpretar de todo el libro de Apocalipsis. Por eso comienza diciendo: aquí es donde entra la inteligencia que tiene sabiduría. Analicemos el texto. Tenemos la escena de una bestia salvaje, color escarlata por sus pecados, llena de nombres blasfemos. Esto es porque esta bestia, en su autoridad como gobernante terrenal, se cree Dios, y esto es una blasfemia. Dice que las 7 cabezas significan 7 montañas, sobre las cuales se sienta la mujer. ¿Qué significan las 7 montañas en este texto? Significan reinos. Ejemplo, mi texto favorito, Isaías 65, 25. El lobo y el cordero mismos pacerán como uno solo, y el león comerá paja justamente como el toro. Y en cuanto a la serpiente, su alimento será el polvo. No harán daño ni causarán ruina en toda mi santa montaña, ha dicho Yahvé. Aquí montaña significa reino. No harán daño en todo mi santo reino, en el reino de los cielos en la tierra. Allí no habrá ningún tipo de violencia. Ni siquiera los animales carnívoros matarán a los herbívoros para alimentarse, sino que todos comerán vegetales. Nosotros también, por supuesto, como en el principio.
Génesis 1, 29 y 30 dice que en el jardín del Edén tanto hombres como animales de toda clase se alimentaban de vegetales. Leamos esto en Génesis 1, 29 y 30. Dice: y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto, y que dé semillas, os serán buenos para comer. Y toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les he dado para comer. Y fue así. Como veis, Dios no hizo a los animales para que se devorasen unos a otros, causando daño y sufrimiento, sino que les dio la vegetación verde para comer, al igual que a Adán y Eva. Fue antes del diluvio, cuando los nefilim, los gigantes, comenzaron a devorarlo todo, cuando se degeneró todo, humanos y animales. Ellos también empezaron a devorarlo todo, al igual que los nefilim. Y se empezó así a comer carne. Volviendo al libro de Apocalipsis, hemos visto que las montañas significan reinos o gobiernos en este texto. Que la mujer, la ramera, se siente sobre ellos significa que la religión falsa, los falsos cristianos, tienen poder político y dominan sobre estos reinos junto con su amante, con el cual comete fornicación, los reyes de la tierra, con los que esta religión falsa le es infiel a Dios. Dice el versículo 10: hay 7 reyes, porque estos 7 reinos o montañas o gobiernos son gobernados por 7 reyes. 5 han caído. Los 5 reinos en oposición a Dios, anteriores al apóstol Juan, los que ya han caído, son Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Uno gobierna en el tiempo de Juan, es Roma. El otro todavía no ha llegado, pero cuando sí llegue tiene que permanecer un corto tiempo. Fijaos que separa a los reinos en oposición a Dios en 3 grupos. Un grupo de 5 reinos que reinaron antes de Cristo. Después tenemos a Roma, que reina durante y después de Cristo, y el 7º lo aleja en el tiempo y dice: el otro todavía no ha llegado y ha de reinar un corto tiempo. Después de Roma, el imperio cuyo objetivo fue eliminar a los judíos, dominar el mundo y que la gente de su mundo fuese perfecta, sin enfermedades, altos, guapos, inteligentes, de ojos claros. Este imperio fue el imperio nazi. Hitler era un estudiante de ocultismo y dominaba a las masas con su voz. ¿Cómo pudo esa persona convencer a millones de alemanes de que las atrocidades que estaba cometiendo, en una búsqueda macabra de la perfección de la raza humana, asesinando para ello a millones de judíos, enfermos mentales? Todo el que no fuese ario era eliminado, todo el que no tuviese ciertas características físicas. Y además es que él no era así, físicamente no era así, y además tenía descendencia judía. Y cómo la gente se dejó arrastrar de esa manera y se convenció totalmente de que lo que hacía este hombre era lo mejor para la humanidad. La principal estrategia de Hitler para convencer a las masas fue culpar a los judíos de ser responsables de traición a Alemania durante la Primera Guerra Mundial y por tanto responsable de su derrota y de la miseria económica de Alemania, con lo cual determinó que los judíos no merecían vivir. Hitler asesinó a 6 millones de personas en sus 12 años de gobierno. 6 millones de personas. Lo peor es que los alemanes lo apoyaron. Este imperio, el imperio nazi, es el 7º reino y Hitler es el 7º rey. El versículo 11 dice: y la bestia salvaje, que era pero no es, también ella misma es un 8º rey,
pero proviene de los 7 y se va a la destrucción. Analicemos esto detenidamente. La bestia salvaje, este séptimo rey, era, pero no es, o sea, estaba viva, pero murió. El versículo 8 dice, y está para subir del abismo. Así pues murió y descendió a los infiernos, al abismo. Pero dice que está para subir del abismo y que es el octavo rey. O sea que este anticristo, Hitler, muere, desciende al abismo y el mismísimo Satanás lo hace ascender del abismo y encarnar de nuevo como un octavo rey. Ese será el anticristo de los días del fin, el que está por venir y todavía no se ha manifestado. Él reinará 7 años y causará una tribulación durante los últimos 3 años y medio de su mandato a los cristianos, como no ha habido otra sobre la tierra ni la habrá. Hitler, resurgido del abismo, se superará a sí mismo, surgirá con más poder, un poder que le da el mismísimo Satanás. Como dice Apocalipsis 13:2, y el dragón dio a la bestia su poder y su trono y gran autoridad. El anticristo todavía no se ha manifestado, pero seguirá un claro patrón nazi. En su intento de imitar a Cristo, el anticristo parecerá haber resucitado. El espíritu nazi volverá a invadir Europa y de Europa surgirá el anticristo, y esta vez se le concederá dominar el mundo económicamente. Impondrá su marca a todo el mundo, grandes y pequeños, y nadie podrá comprar ni vender sino el que lleva esta marca que lo identifica. La persona que acepte ponerse esta marca quiere decir que aprueba lo que hace el anticristo, que está de acuerdo con él y lo apoya. Pero inmediatamente su nombre será borrado del libro de la vida. No caigamos en el error de por comodidad o por frivolidad, para poder comprar y vender, no caigamos en el error de ponernos esa marca. Significaría nuestra muerte física y espiritual. Puesto que Cristo viene en la batalla de Armagedón y destruirá con la espada larga de su boca a todo el que lleve esa marca. Leamos Apocalipsis 17, 12 al 14. Dice, y los 10 cuernos que viste significan 10 reyes que todavía no han recibido un reino, pero sí reciben autoridad como reyes por una hora, con la bestia salvaje. Estos tienen un solo pensamiento y por eso dan su poder y autoridad a la bestia salvaje. Estos combatirán contra el Cordero, pero porque es Señor de señores y Rey de reyes, el Cordero los vencerá. También los llamados y escogidos y fieles que con él están lo harán. Dice el texto que los 10 reyes todavía no han recibido un reino en los tiempos de Juan, sino que lo recibirán al final del reinado del anticristo. ¿Por qué? Porque dice que reciben autoridad como reyes por tan solo una hora. Esto significa un periodo muy corto de tiempo. Dice que estos 10 reyes tienen un solo pensamiento y dan su autoridad a la bestia, con lo cual deducimos que formarán parte de una alianza de naciones que piensan y actúan como el anticristo y le dan poder como cabeza de grupo, que representa y dirige a todos estos países. El número de 10 países puede ser literal o simbólico. Recordemos que el número 10 significa algo destinado para la tierra, como por ejemplo los 10 mandamientos, que eran leyes divinas destinadas para la tierra. En este caso, el destino u objetivo de esta coalición de naciones es hacer la guerra a Cristo y a sus seguidores en la tierra. Ellos son los que se reunirán en la explanada del Valle de Megido para librar la batalla de Armagedón contra Cristo y sus ejércitos de ángeles. Dice al final el texto que los escogidos y fieles a Cristo también estarán con él, librando esa batalla. Esos son los 144.000
que reinarán con él en la nueva tierra y que resucitaron en la primera resurrección. Poco después del comienzo de la gran tribulación a los cristianos por el anticristo, que comienza a los 3 años y medio de su mandato. Una vez completado el número de los 144.000 mártires, sucede la primera resurrección. Por esto sabemos que este número es un número literal de los que reinarán con Cristo, porque ha de completarse ese número antes de la segunda venida de Cristo, donde Él juzgará a las naciones y hará justicia a los santos. Esto lo leemos en Apocalipsis 6, 10 y 11. Dice, refiriéndose a los mártires: y clamaban con voz fuerte y decían: ¿hasta cuándo, Señor soberano, santo y verdadero, te abstienes de juzgar y de vengar nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y a cada uno de ellos se le dio una larga ropa blanca, y se les dijo que descansaran por un poco de tiempo más, hasta que se completara también el número de sus coesclavos y de sus hermanos que estaban a punto de ser muertos, como ellos también lo habían sido. Leamos el versículo 15. Dice: y me dice, las aguas que viste donde está sentada la ramera significan pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Ya vimos que las aguas significan muchedumbres, pueblos, y el que la ramera esté sentada sobre estos pueblos significa que tiene poder y dominio sobre ellos. Seguimos leyendo el versículo 16 al 18. Dice: y los 10 cuernos que viste y la bestia salvaje, estos odiarán a la ramera y harán que quede devastada y desnuda, y se comerán sus carnes y la quemarán por completo con fuego, porque Dios puso en sus corazones llevar a cabo su pensamiento, aún llevar a cabo el solo pensamiento de ellos, al dar ellos su reino a la bestia salvaje, hasta que se hayan realizado las palabras de Dios. Y la mujer significa la gran ciudad que tiene un reino sobre los reyes de la tierra. ¿Qué nos dice este texto? Que los 10 reyes que se alían con el anticristo le hacen tomar la decisión de destruir a la religión falsa, que hasta ahora había participado del poder político junto con los reyes de la tierra. Por eso dice que la mujer tiene un reino sobre los reyes de la tierra. Pero estos reyes, estos 10 reyes, que muchos de ellos vienen de Oriente, tienen otros dioses y otras religiones. Vimos anteriormente cómo se secaba el río Éufrates para dar paso a algunos de estos reyes que vienen del Oriente. Muchos son musulmanes y no apoyarán al anticristo a menos que renuncie a colaborar con cualquier tipo de religión distinta a la de ellos. El anticristo aceptó en un principio la construcción del templo, el sacrificio y la ofrenda en el templo, pero era todo hipocresía. Solo quería ganárselos, como dice el libro de Daniel, con palabras melosas, para que lo recibieran y lo aceptaran en Israel, y surgir como un pacificador, como un salvador del mundo que ha evitado la Tercera Guerra Mundial, como el que ha logrado un pacto entre Israel y Palestina, dando a cada uno su territorio. Sí, un reconocimiento de los 2 estados, Israel y Palestina. Hermanos, estamos en los tiempos del fin. Israel no se va a echar atrás en esta guerra. Va a intentar anexionarse territorios y expulsar a los gazatíes a la península del Sinaí. Esto va a desencadenar una escalada mundial. ¿Y qué mejor oportunidad para el anticristo para, primero, resurgir como pacificador y que todos lo apoyen, y después de 3 años y medio de gobierno, acusar a los judíos de haber provocado la inestabilidad mundial? Sí, los acusará igual que acusó Nerón a los cristianos de incendiar Roma, cuando fue él el que dio la orden. E igual que cuando Hitler acusó a los judíos de traición y de hacer que Alemania perdiera la Primera Guerra Mundial. De la misma manera, el anticristo
acusará a los judíos de ser los que iniciaron el conflicto mundial. El mundo entero los odiará y apoyarán al anticristo, adorarán a la bestia. El anticristo tendrá el poder de convencimiento de masas, al igual que lo tenía Hitler en Alemania, pero a nivel mundial, e instaurará un exitoso plan económico que levantará la economía mundial, imponiendo su marca obligatoriamente. Solo el que tenga sabiduría alertará de que no se ponga la marca de la bestia. Y solo los que se hayan preparado en la fe en Cristo aguantarán las incomodidades de no poder comprar ni vender y no se dejarán poner la marca, porque conocen las consecuencias de llevarla, conocen las Escrituras y saben lo que se viene en breve. La segunda venida de Cristo y el juicio a todos los que se hayan dejado poner esa marca. Los cristianos habrán sido arrebatados poco antes de la segunda venida de Cristo, pero quedan las ovejas, los que ayudaron a los cristianos exiliados durante la gran tribulación por el anticristo. El arcángel Miguel se levantará en ese tiempo de angustia para Jacob, como dice Daniel 12:1, y dirigirá el nuevo éxodo, la salida del pueblo de Israel, de los perseguidos y su acogimiento en los países que no colaboran con el anticristo. Os animo a estudiar cada día las Escrituras y a fortaleceros en la fe, para que cuando llegue esta prueba de refinamiento para nuestras almas, estemos preparados, con las raíces bien ancladas en la fe, en nuestro Señor Jesucristo. Él dará a cada uno su recompensa según sus hechos. Os espero en el próximo capítulo, el capítulo 18, donde Juan sigue hablando sobre la visión de Babilonia la Grande y sobre su juicio. Un abrazo. Chao.